funcionamiento. Nosotros sabemos que los sistemas vivos tienen cierta capacidad para ajustarse a las condiciones que nos presenta el medio, eso es lo que se llama plasticidad, y de alguna manera esto puede ocurrir debido a que existe comunicación entre las distintas partes de nuestro cuerpo, entre las distintas células, que a su vez están conectadas entre el sistema nervioso, también el sistema inmunológico, y con el sistema endocrino. Todo ese conjunto, sistema nervioso, inmunológico y endocrino, se lo puede agrupar como uno solo, denominado sistema neuroinmunoendocrino. En algunos casos también se le agrega el psíquico, porque muchas veces condiciones hormonales o condiciones inmunológicas, de estrés y demás, también están asociados con trastornos en alguno de estos sistemas. Entonces, a veces se lo llama psiconeuroinmunoendocrino, porque muchas veces nuestro control neurológico, situaciones de estrés y demás pueden llevar a alterar alguno de los otros sistemas. Por ejemplo, algún patógeno que es combatido o intentado combatir por las células inmunitarias, liberan estas células inmunitarias una serie de citoquinas que a su vez estimulan o activan células endocrinas para que liberen hormonas y también colaboren con el sistema inmune. Así como situaciones de estrés, por ejemplo, que son percibidas por nuestro cerebro. El cerebro, al recibir estos estímulos, libera neurotransmisores que a su vez afectan a las células endocrinas a liberar hormonas que actúan sobre el cerebro, que a su vez también actúan sobre otras células dianas, y a su vez el sistema inmune también puede actuar sobre células dianas específicas a través de citoquinas que liberan estas células inmunes. Con esto quiero decir que fíjense la interconexión que existe entre los tres sistemas: sistema inmune, sistema nervioso y sistema endocrino. No son independientes, sino que están interconectados. Si nos referimos únicamente al sistema endocrino, podemos definirlo como el conjunto de órganos y tejidos que forman a las hormonas. ¿Quiénes forman o en dónde se forman las hormonas? En las glándulas endocrinas. Nos referimos a glándulas endocrinas a aquellos órganos o tejidos que tienen ciertas características anatómicas individuales que pueden secretar una o más hormonas. Y las hormonas, si tuviéramos que definirlas, nos referimos a las sustancias orgánicas que son producidas por las glándulas o los tejidos endocrinos y que van a ejercer su acción en el tejido blanco. Le agregaría que son liberadas a la circulación sanguínea. Dijimos que las hormonas están implicadas en numerosas funciones, que tienen que ver con el metabolismo, con el crecimiento y desarrollo, con acciones de defensa, de reproducción, de regulación del medio interno. Y hay hormonas, o sea, las hormonas en sí tienen, el sistema endocrino tiene ciertas características que son muy específicas y que son sintetizadas en determinados organismos, que tienen especificidad, es decir, que no actúan en cualquier tejido u órgano, sino en aquellos que pueden captar esa señal. Pueden actuar a muy bajas concentraciones, y esto tiene implicancias en los métodos de laboratorio que detectan a las hormonas. No pueden ser detectados por métodos groseros, sino con métodos que son muy sensibles y específicos, como inmunoensayos. Y todas tienen una vida media que es variable, y acá no lo dice, pero yo le agregaría que en muchos de los casos las hormonas también tienen ciclos de secreción. Ciclos circadianos que varían en el día, donde hay en algunos casos un pico en determinado horario y después se mantiene constante durante todo el día. En algunos casos se observa esta secreción pulsátil, se llama. Nosotros ya habíamos hablado de las características de las glándulas podían ser endocrinas o exócrinas. Nosotros en esta clase nos vamos a referir especialmente a las glándulas endocrinas,
Y la diferencia entre ellas, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Entre endocrina y exócrina. El contenido era liberado hacia el torrente sanguíneo cuando era endocrino. Exactamente, endocrino se libera al torrente sanguíneo, mientras que exócrino se libera algún conducto que está conectado con el exterior. Dentro de las glándulas endocrinas hay varias, vamos a estudiar algunas de estas en particular. Tenemos los ovarios, hipotálamo, hipófisis, la tiroides y las paratiroides, testículos, las glándulas suprarrenales. Dentro de las exócrinas, bueno, glándulas lacrimales, sudoríparas, salivales, y tenemos, salivales, perdón, las glándulas mixtas, que el ejemplo es el páncreas, como ya hemos visto, tiene la capacidad de secretar al torrente sanguíneo, por ejemplo la insulina y el glucagón, y hacia el intestino varias proenzimas que van a tener un funcionamiento, una función en la digestión. Se habla de un sistema integrado porque el sistema endocrino integra los distintos sistemas, al sistema digestivo, al sistema nervioso, al reproductivo, al renal. Entonces, es un sistema que integra y conecta el funcionamiento de diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. ¿Qué permiten las glándulas y las hormonas? ¿Qué permiten? Es, por un lado, controlar la energía del cuerpo, permiten el crecimiento y el desarrollo, el equilibrio, la homeostasis, y permite adaptarse a condiciones adversas, ambientales, al estrés, a las lesiones. Acá las tenemos ubicadas en un gráfico, algunas de estas, como les decía, las vamos a estudiar, en dónde están ubicadas, cuáles son las funciones de las hormonas que liberan, el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria a nivel central, las glándulas pineales, las tiroides, paratiroides, timo, suprarrenales, que están encima de los riñones, el páncreas, ovarios y testículos, y el útero, que también es un órgano que libera hormonas durante los ciclos femeninos. Hay algunos órganos que no son típicamente endocrinos, pero que en algunos casos liberan ciertas sustancias al torrente sanguíneo que también pueden controlar algún otro órgano, pero que la función principal va por otro lado, por eso no se los considera endócrinos, como es el riñón, el pulmón, el corazón, el hígado, el tejido adiposo. En algunos casos nos vamos a referir a la comunicación endocrina y neuroendocrina. Cuando hablamos de comunicación endocrina nos referimos a las sustancias, las hormonas que son liberadas directamente al torrente sanguíneo a partir de células endocrinas. Pero hay un tipo de comunicación que se llama neuroendocrina, donde las sustancias son sintetizadas en una neurona y a partir de la neurona son liberadas a la sangre. En todos los casos son hormonas o neurohormonas en este caso, que van a ir a través de la sangre hasta encontrar un órgano blanco, una célula blanco, que va a tener receptores que son específicos para esa hormona y por eso pueden reaccionar ante el estímulo de dicha hormona. Entonces, el control endocrino es una célula endocrina, una glándula, libera hormona al torrente sanguíneo. El sistema nervioso, como ustedes saben, el impulso nervioso es transmitido a través de un impulso químico, neurotransmisores que son recibidos a través de otra neurona o otra célula receptora directamente, pero cuando esos neurotransmisores son liberados al torrente sanguíneo se habla del control neuroendocrino y la sustancia liberada, que son neurotransmisores, se llaman neurohormonas. Por ejemplo de esto, la ADH y la oxitocina. Las células nerviosas neurosecretoras, dijimos entonces que son neuronas, que como sabemos liberan sintetizan y liberan su contenido. En lugar de liberarlo hacia otra célula u otra neurona, tienen
sus terminaciones nerviosas en un vaso sanguíneo y pueden entonces liberar su contenido a la sangre. Algunos aspectos diferenciales entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que la respuesta del sistema nervioso es, o el mensaje, mejor dicho, cómo es que yo envío un mensaje en el sistema nervioso es a través de los neurotransmisores liberados por las neuronas. En el caso del sistema endocrino son las hormonas, son otro tipo de moléculas. ¿Cómo se propaga la información en el sistema nervioso? Es a través de los axones neuronales, de las terminaciones de estos axones, y en el caso del sistema endocrino es a través de la sangre. ¿Cómo es de rápido una respuesta a la otra? En el caso del sistema nervioso es mucho mayor, porque en general lo que pasa es que hay un contacto inmediato y una respuesta inmediata cuando llega ese neurotransmisor a la otra célula, entonces esa transmisión es muy rápido. En cambio, las hormonas se liberan al torrente sanguíneo y de ahí llegan a los otros tejidos, entonces tarda un poco más, es un poco más lento. En cuanto a la concentración de sustancia, ustedes piensen que en el caso de un neurotransmisor, por ejemplo en la sinapsis nerviosa, donde se encuentra una terminal axónico de una neurona y otra neurona que recibe a través de sus receptores ese neurotransmisor, todo el neurotransmisor es liberado en ese espacio sináptico. Entonces existe una gran concentración de ese neurotransmisor en ese espacio. En cambio, la hormona se libera el torrente sanguíneo, con lo cual se diluye dentro de todo ese torrente sanguíneo. Por eso las concentraciones de las hormonas en el torrente sanguíneo son muy bajas, en algunos casos en el orden de los picogramos. ¿Cuánto permanece el efecto? En el caso de la respuesta nerviosa, es una respuesta que es rápida, pero de corta duración, mientras que en el caso endocrino, la respuesta endocrina es un poco más extendida en el tiempo. ¿Y qué regulan estas respuestas nerviosas? El nivel de regulación es solamente las células o glándulas que tienen nervios eferentes, que pueden recibir ese estímulo, mientras que la respuesta endocrina van a ser muchas células, pueden ser muchas células del cuerpo que tengan receptores para determinadas hormonas. Pensemos nada más en la insulina, que decíamos que permite el ingreso de la glucosa a las células. Bueno, hay muchas células de varios tejidos de nuestro cuerpo que tienen receptores para insulina. Siempre que hablamos del sistema endocrino vamos a tener una célula secretora, un tejido o una glándula, vamos a tener una célula blanco, que es la que puede recibir esa señal, esa hormona, ¿a través de qué? De receptores. Esos receptores son muy específicos de esa hormona. Detectan esa hormona, pero no pueden detectar otras. Y son estas células que son capaces de generar una respuesta cuando esa hormona está presente. Y otros tejidos no responden porque no tienen esos receptores. Y por otro lado, el medio de transporte. Las hormonas se transportan a través del torrente sanguíneo, muchas veces pueden transportarse en forma libre, pero la mayoría de las veces son transportadas unidas a otras proteínas de transporte o a la albúmina. Las hormonas se pueden clasificar según su hidrosolubilidad en liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles, por ejemplo, son las que tienen origen esteroideo, donde la base molecular es una molécula de colesterol, o las hormonas tiroideas, que también son liposolubles, son pequeñas pero son muy liposolubles, y las hidrosolubles son todas aquellas que derivan de aminoácidos, peptídicas o proteicas, y los eicosanoides. De acuerdo a la estructura, la química de las moléculas, las hormonas se pueden clasificar en 4 grandes grupos: las aminas, polipeptídicas y proteicas, glucoproteínas y esteroides. Por ejemplo, aminas, que son derivados de algunos aminoácidos, principalmente la tirosina y el triptofano. Por ejemplo, las hormonas tiroideas y las catecolaminas.
En el caso de los peptídicos o proteicos tenemos las que son más pequeñas o las que son más grandes, que ya son proteínas. En el caso de las polipeptídicas tienen con más o menos 10 aminoácidos o unos pocos más, como la DH o el glucagón, mientras que las proteicas tenemos la hormona de crecimiento y la insulina. Glucoproteicas, que son aquellas proteínas que a su vez tienen hidratos de carbono, como la FSH, la LH y la TSH, y derivados del colesterol, como les mencionaba recién, tenemos a la testosterona, las hormonas sexuales en general, y las que provienen de las suprarrenales tienen origen del colesterol. Testosterona, estradiol, progesterona y cortisol. Como para que tengan una idea de la estructura química, las esteroides derivan del colesterol, progesterona por ejemplo, peptídicas son unos pocos aminoácidos, como la hormona de crecimiento, derivados de aminoácidos como la tiroxina, tenemos el ejemplo típico de las hormonas tiroides. Como les mencionaba hoy, las hormonas tienen una secreción pulsátil, está mal escrito acá, es secreción pulsátil, con periodos de secreción, pulsos entre una descarga y otra, donde vamos a tener picos y con una determinada amplitud, es decir, una cantidad de secreción de esa hormona, disminuye la secreción o deja de secretar, pasa un tiempo, vuelve a secretar y eso hace que esa secreción en algunos casos sea pulsátil. En otros, la secreción es circadiana, que significa que tiene una secreción variable durante el día. Por ejemplo, en el caso del cortisol tenemos una secreción a las 8 de la mañana, durante el día es baja, y después el cortisol vuelve a secretarse a la noche. Con lo cual, si ustedes tuvieran que pensar en qué horario le sacan sangre a este paciente, obviamente no va a ser lo mismo a las 8 de la mañana que a las 12 del mediodía. Por eso es tan importante en algunos casos, sobre todo en las hormonas, tener en cuenta el horario en que se saca esa muestra. Y por eso la mayoría de las determinaciones también están establecidas en un determinado horario. La melatonina es al revés, se secreta más durante la noche y menos durante el día. Las hormonas pueden circular libres, como les comentaba hoy, que pueden ser las hormonas polipeptídicas, o unidas o ligadas a proteínas. Estas proteínas pueden ser específicas para unir algunas hormonas o pueden ser más generales como podría ser la albúmina. En el caso de las hormonas esteroideas, como el cortisol, tienen una proteína, una globulina transportadora del cortisol. Las hormonas sexuales también tienen proteínas que ligan estas hormonas, la hormona de crecimiento lo mismo, las hormonas tiroideas también tienen proteínas transportadoras. Una pequeña porción en general es la que circula totalmente libre y aumenta en general en circunstancias que son patológicas de hiperproducción, que es la fracción funcionalmente activa. En algunos casos en el laboratorio se mide la fracción total, que incluye lo libre más lo unido a proteínas, y en algunos casos, como en la testosterona, por ejemplo, puede unirse, y la T4 libre, puede medirse la fracción libre. Entonces, el transporte puede ser de forma libre o unidas a globulinas. Las hormonas en algunos casos pueden funcionar con ejes donde una glándula libera una hormona que a su vez afecta a otra glándula que libera otras hormonas, que finalmente afecta a una glándula final en todo este proceso, que es la que va a liberar las hormonas a la sangre, que es la que va a ejercer las funciones en los distintos órganos efectores. Por ejemplo, las hormonas tiroides tienen este modelo, y que la mayoría de las hormonas que se llaman tróficas, que ya las vamos a ver, tienen este modelo, donde el hipotálamo libera factores liberadores que afectan esos factores a la hipófisis, que la estimulan para que liberen lo que se llaman las hormonas tróficas, que a su vez estimulan a otra glándula, en el caso del eje tiroideo, a la tiroides. ¿Para qué? Para que libere las hormonas tiroides, que son las que van a ir a ejercer sus funciones a los distintos tejidos.
Estas hormonas, a su vez, no solamente actúan sobre los distintos tejidos, sino que se autorregulan. ¿Cómo lo hacen? A través de un efecto de retroalimentación o feedback, donde la misma hormona va a ir a inhibir, cuando está en niveles elevados o a partir de determinado nivel donde ya un exceso podría ser contraproducente, a partir de esos niveles estimula o inhibe al hipotálamo para que deje de funcionar todo este eje, y a su vez en muchos casos también estimula a las glándulas superiores en este eje. Podría ser en la tiroides o la hipófisis. En cuanto a los receptores hormonales, son macromoléculas que están asociadas a una célula, que es la célula blanco, la célula diana que se llama, donde existe una cierta adaptación o complementariedad que permite que ese receptor no se una a una hormona y no a otra. Eso, una vez que el receptor se une con la hormona que circula a través de la sangre, va a ejercer su función sobre esa célula. Esa unión al receptor tiene determinadas características que en algunos casos es parecido a la unión enzima-sustrato, que son muy específicas en el caso de la actividad enzimática, como hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué es? Que son específicas, es decir, que une a una hormona y no a otras, que son muy afines, es decir, que con muy poquita cantidad permite que se una y que eso ejerza una función. Se satura muy rápido también, es decir, que los espacios de unión se llenan rápidamente, y esas uniones también son reversibles. A veces una misma hormona desencadena distintas respuestas en distintas células, por eso la traducción de esa señal va a cambiar de una célula a otra. En algunos casos, por ejemplo en el músculo, la adrenalina lo que va a estimular es la glucogenólisis, mientras que en el tejido adiposo lo que va a estimular es la lipólisis, la degradación de los lípidos. O sea que, de acuerdo a la célula donde está afectando una determinada hormona, puede tener una respuesta u otra. Los tejidos diana o blanca entonces se llaman a estos tejidos, a estas células que contienen los receptores específicos para una determinada hormona. En general, un cierto porcentaje de estos receptores están ocupados por la hormona, y el resto de los receptores se llaman receptores de reserva, que son los que van a dar respuesta ante un estímulo de dicha hormona. A su vez, estos receptores pueden ser estimulados o inhibidos por otras moléculas que se llaman compuestos agonistas o antagonistas. En el caso de los agonistas son compuestos que tienen una estructura muy similar a la hormona, que tienen la capacidad para unirse a ese receptor y generar la misma respuesta que la misma hormona. Aunque no son muchos, pueden existir estos agonistas. Y los antagonistas son los que se fijan al receptor, pero no producen respuesta, pero tampoco dejan que la hormona se una. Entonces, de alguna manera, actúan como inhibidores competitivos. Una vez que la hormona se une al receptor, se van a generar una serie de respuestas. Esa serie de respuestas son transmitidas a través de lo que se llaman mensajeros químicos o segundos mensajeros, que a través de una cadena de estos segundos mensajeros van a generar la respuesta en la célula. Esa respuesta puede ser de distintos tipos, como dijimos, depende del tipo de célula. Puede ser que se genere un intercambio de iones, puede ser que se active alguna reacción metabólica, puede ser que se exprese mayor cantidad de algún transportador o de alguna proteína que sea necesaria, o puede ser que se genere algún movimiento en la célula. Eso todo en respuesta de esta unión entre la hormona y el receptor. En el caso de los receptores vamos a encontrar receptores de hormonas que están ubicadas en la membrana plasmática, es decir, mirando hacia el exterior de la célula, o pueden ser receptores que directamente están en el intracelular.
Los que se unen directamente a la membrana plasmática son en general aquellos receptores que unen ¿cómo se dice? Las hormonas que son las hidrosolubles, que, por ejemplo, derivados de aminoácidos y peptídicas o proteicas, y las intracelulares generalmente son las que son lipofílicas, como las hormonas lipídicas, que directamente van a generar una respuesta genómica, es decir, un cambio en la producción de genes de un determinado compuesto. En general, la respuesta que tienen las hormonas que tienen su receptor en la membrana plasmática son mucho más rápidas que las que tienen que entrar a la célula y generar un cambio, una inducción en la producción de genes o en la transcripción de esos genes. Van a llevar un poco más de días. Entonces, las hormonas que son hidrosolubles, como los péptidos, como las aminas, aminoácidos, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis. En general, esto es lo que sucede con las hormonas que son hidrosolubles. Una vez que se sintetizan en las células endócrinas, si son proteínas, recuerden que el retículo endoplasmático rugoso tenía los ribosomas que podían sintetizar estas proteínas, que a su vez se van madurando a través del Golgi, se van introduciendo en unas vesículas que finalmente son liberados por exocitosis a la sangre, mientras que en el caso de las hormonas liposolubles, que son derivados del colesterol, no se almacenan en la célula y directamente se liberan por difusión al torrente sanguíneo, donde después se unen a las proteínas transportadoras. Esa síntesis me quedó, esa filmina medio mezclada. En realidad estábamos con el tema de los... la agregué yo y después me quedó mal ubicada. Así que tengan en cuenta que eso es en cuanto a la secreción de las hormonas. En cuanto a los receptores, que es el tema que veníamos tratando, que decíamos que podían estar tanto en la membrana plasmática como en el interior de la célula, si nos referimos a los que están en la membrana plasmática, existe un mecanismo de transducción de esas señales. ¿Qué significa transducción? Toda la cadena de reacciones que ocurra dentro de la célula para permitir una respuesta a ese estímulo hormonal que está recibiendo ese receptor. Esos segundos mensajeros son el AMP cíclico o el GMP cíclico, que activan distintas rutas de enzimas. En el caso del AMPC, a una que se llama proteína quinasa A, mientras que el GMPC activa una cadena de reacciones de la PKG, que es una proteína quinasa G. Hay otro mecanismo a través de la hidrólisis de un lípido, el fosfatidilinositol, que estimula una proteína quinasa C. Es decir, son todos diferentes mecanismos que no me interesa que se los aprendan. Lo importante es que yo quiero que sepan que un receptor de una hormona ubicada en la membrana plasmática se une y genera una cadena de reacciones a través de las cuales se logra obtener una respuesta. Esas cadenas de reacciones están implicadas distintas vías, como la AMP cíclico, GMP cíclico o proteína quinasa C. Por ejemplo, en el caso de los prostanoides, se une una hormona de este tipo al receptor que genera una transformación en ese receptor que activa a una adenilatoxiclasa, produciendo el AMP cíclico. Ese AMP cíclico estimula una proteína quinasa A, que es la que va a generar una respuesta en esa célula. Y así lo mismo con otros ligandos, que en este caso no es una hormona, pero que también genera una respuesta a través de una proteína quinasa C, estimulando y generando esa respuesta. En el caso de la adrenalina, por ejemplo, en el tejido adiposo, se une a su receptor, un receptor que se llama beta-adrenérgico. Ese receptor estimula una proteína G, que a su vez estimula a una adenilatoxiclasa para que genere AMP cíclico, active a una proteína quinasa A,
y a su vez esto actúe sobre una lipasa sensible a esta adrenalina, que hace que los triglicéridos se hidrolicen a ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Que es lo que ocurre en el tejido adiposo cuando viene la adrenalina. Fíjense toda la cadena de reacciones que ocurren después que la adrenalina se une al receptor. ¿Se lo tienen que saber? No. Sepan que existen estas cadenas de reacciones donde hay enzimas e intermediarios que hacen que se termine activando el objetivo de esa hormona. Otro mecanismo es el que se llama calciocalmodulina, que también, hormona receptor, activa otra proteína, una enzima, hidrólisis de un compuesto, que son los que después van a ir a afectar a la función de esa célula. Bueno, y este es el mismo ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos la proteína quinasa C, se produce uno de los compuestos que se libera a través de la fosfolipasa C, que activa al retículo endoplasmático rugoso, ¿para qué? Para que libere calcio, y ese calcio es el que hace el efecto fisiológico. Distintas formas de generar una respuesta a través de la unión hormona-receptor. Van a encontrarse entonces distintas enzimas que tienen distintos sustratos y a su vez generan estos segundos mensajeros que son los que dan respuesta a esa unión hormona-receptor. El AMP cíclico, el inositolfosfato, diacilglicerol, ácido araquidónico y GMP cíclico. La insulina tiene un receptor que es específico, tipo tirosina, que se une la insulina al receptor, genera un cambio morfológico en este receptor que hace que la hidrólisis de los fosfatos actúen sobre unos receptores que están en el citoplasma para que se movilicen hacia la membrana plasmática y permitan el ingreso de la glucosa, que es el principal fin de la insulina, permitir que la glucosa entre a la célula. Y lo hace a través de este mecanismo. Por otro lado, los receptores intracelulares, los que vimos hasta acá, son los receptores de las membranas plasmáticas, de aquellas hormonas que en general son las hidrosolubles, tienen receptor externo, mientras que los receptores intracelulares son especialmente para las hormonas lipofílicas, como las hormonas tiroideas o las hormonas esteroides, la vitamina D3 también, que actúan directamente, se meten a la célula y van hacia el núcleo a generar una respuesta génica, se dice, o genómica, permitiendo que se activen o inhiban ciertos productos génicos o la transcripción de esos